Los enfoques filosóficos de Edward Cayce es un eminente filósofo y fenomenólogo estadounidense, reconocido por sus influyentes trabajos sobre la filosofía del espacio y el lugar, la percepción, la imaginación y la memoria. Es profesor distinguido emérito de filosofía en la Universidad de Stony Brook y una figura clave en la filosofía continental contemporánea. Cayce es quizás más conocido por su exploración del papel fundamental del lugar en la experiencia humana, en contraste con el espacio abstracto. Sus libros clave sobre este tema incluyen Getting Back into Place, Toward a Renewed Understanding of the Place World, Volver al lugar, hacia una comprensión renovada del mundo-lugar, y The Fate of Place, A Philosophical History, El destino del lugar, una historia filosófica. Propuso el axioma arquitiano que postula: ser, en absoluto, es estar en algún lugar. Ha escrito extensamente sobre experiencias humanas básicas como la naturaleza de la memoria, Remembering, a Phenomenological Study, y la autonomía de la imaginación, Imagining, a Phenomenological Study. Su investigación también abarca la estética, con libros como Representing Place, Landscape Painting and Maps, Representar el lugar, Pintura de paisajes y mapas, y Earth Mapping, Artists Reshaping Landscape, Mapeo terrestre, Artistas transformando el paisaje, donde conecta la filosofía con el arte y la geografía. Cayce desarrolló un método filosófico descriptivo centrado en el examen minucioso de fenómenos periféricos, o a menudo pasados por alto de la experiencia humana, como los bordes, la mirada y la emoción. Tiene un gran interés en la psicología filosófica y la teoría psicoanalítica, particularmente la psicología arquetípica. Más allá de la academia, está involucrado en trabajo social, siendo coautor del libro Up Against the Wall, Reimagining the U.S.-Mexico Border, y fundador de un grupo para ayudar a personas a las que se les ha concedido asilo. Cayce obtuvo su B.A. de la Universidad de Yale en 1961 y su Ph.D. en Filosofía de la Universidad Northwestern en 1967. Carrera académica. Pasó gran parte de su carrera en la Universidad de Stony Brook, donde se desempeñó como presidente del Departamento de Filosofía durante una década y más tarde como profesor distinguido emérito. También ha enseñado en la Universidad de Yale, la Universidad de California en Santa Bárbara y el Pacifica Graduate Institute, entre otras instituciones. Fue presidente de la División Este de la American Philosophical Association de 2009 a 2010. Su obra se caracteriza por ser ampliamente descriptiva y buscar matices en las experiencias humanas básicas que a menudo se descuidan en la investigación filosófica tradicional. La obra filosófica de Edward S. Cayce se centra principalmente en la fenomenología de la experiencia humana, con un énfasis particular en el lugar, la memoria y la imaginación. Su trabajo es conocido por ser minuciosamente descriptivo y por explorar aspectos de la experiencia que la filosofía tradicional ha tendido a pasar por alto. El libro The Fate of Place, A Philosophical History, fue escrito por Edward S. Cayce y publicado originalmente en 1997. Es una obra filosófica extensa, más de 500 páginas, que traza la evolución del concepto de lugar desde la filosofía griega antigua hasta la fenomenología moderna y el pensamiento contemporáneo. A continuación lo resumiremos en este orden: el destino del lugar, historia filosófica de una presencia. 1. El origen del pensamiento sobre el lugar. Desde los albores del pensamiento humano, el lugar ha sido algo más que una coordenada en el espacio. Ha sido una presencia silenciosa que da sentido a la existencia. Antes incluso de que la filosofía se convirtiera en un arte de razonamiento, las civilizaciones más antiguas ya intuían que estar en el mundo implicaba estar en algún lugar.
Los templos, los ritos, los hogares y los cementerios eran manifestaciones de esa conciencia, la de pertenecer a un entorno que nos acoge y nos delimita. Edward Cayce inicia su travesía intelectual recordándonos que la pregunta por el lugar antecede a la pregunta por el espacio. Los seres humanos no nacen en un vacío, sino en un entorno concreto que moldea su percepción y su identidad. En las primeras cosmologías griegas, el lugar, topos, no era una abstracción geométrica, sino una cualidad de lo existente. El lugar significaba el dónde, que hacía posible el qué. El pensamiento de Aristóteles, especialmente en su física, marca un punto de partida esencial. Para el filósofo, el lugar no es una sustancia, sino el límite del cuerpo que contiene a otro. Es decir, el lugar se define por la relación entre las cosas, no como un ente independiente. En ese sentido, el lugar es un tipo de contención dinámica, algo que envuelve sin poseer. Cayce subraya aquí un aspecto olvidado por siglos: el hecho de que el lugar, para Aristóteles, tiene una naturaleza activa, una capacidad de contener y de situar, no sólo de medir. A diferencia de Platón, quien tendía a ver el espacio como una especie de recipiente neutro donde las formas eternas se manifiestan, Aristóteles da al lugar una función relacional, tangible y profundamente ligada al movimiento. Sin lugar no hay cambio, y sin cambio no hay mundo. Así comienza lo que Cayce llama la era topológica de la filosofía, una manera de pensar el ser a través del estar. 2. El eclipse del lugar en la modernidad. Con el paso de los siglos, el sentido originario del lugar comenzó a desvanecerse. En la Edad Media, la noción de espacio fue transformándose bajo la influencia teológica. Dios fue concebido como omnipresente, lo que implicaba que ningún lugar podía contenerlo. El mundo dejó de ser un conjunto de lugares específicos para convertirse en una extensión infinita sostenida por la divinidad. Sin embargo, el cambio decisivo llegó con la revolución científica del siglo XVII. Descartes, Newton y Galileo reconfiguraron el universo como un sistema de coordenadas, un mecanismo medible donde el espacio reemplazó al lugar como principio fundamental. El cosmos se volvió una vasta geometría sin centro, y los cuerpos se definieron ya no por su sitio, sino por su posición relativa. Cayce denomina este proceso la desaparición del lugar. En la nueva cosmología cartesiana, el espacio era homogéneo, indiferente, vacío en sí mismo. El lugar dejó de tener cualidades. Ya no había arriba ni abajo, sagrado ni profano, centro ni periferia. Todo era cuantificable y, por tanto, intercambiable. Lo que antes se vivía como estar en el mundo se transformó en ocupar una posición. La física moderna, con su precisión matemática, heredó esta visión. Para Newton, el espacio absoluto era el escenario donde todo ocurría, inmutable y eterno. El lugar se redujo a un punto en un sistema universal. Esta abstracción tuvo consecuencias filosóficas profundas. El ser humano comenzó a verse a sí mismo como un espectador del mundo, no como su habitante. Se separó el pensamiento de la experiencia, la razón de la sensación. Cayce nos invita a ver aquí una pérdida cultural. En la medida en que la ciencia modernizó el mundo, la experiencia sensible del lugar, la textura del suelo, el olor del aire, la resonancia de una casa, fue relegada al ámbito de lo subjetivo, lo irrelevante. El mundo se deslocalizó. El topos antiguo se disolvió en un espacio abstracto y universal. 3. El redescubrimiento fenomenológico. El siglo XX trajo un retorno de lo reprimido. Frente a la frialdad del espacio científico, los pensadores fenomenológicos Husserl, Heidegger, Merleau-Ponty
devolvieron el cuerpo y la percepción al centro de la reflexión filosófica. En ellos, Casey encuentra el punto de inflexión que permite hablar de un renacimiento del lugar. Heidegger, en particular, insistió en que habitar precede a pensar. El ser humano no está simplemente en el mundo, es del mundo. En su ensayo Construir, habitar, pensar, explica que la esencia de la morada no está en el edificio, sino en el acto de habitar, una relación afectiva y ontológica con el entorno. Habitar significa cuidar, preservar, pertenecer. Casey retoma esta idea y la amplía. El lugar es más que una localización, es una configuración de experiencias. Es donde el cuerpo se ancla, donde la memoria se inscribe, donde la identidad se articula. Cuando recordamos algo, casi siempre lo recordamos en un lugar. El pasado tiene dirección, color, textura. Así, el lugar es también el recipiente de la memoria colectiva y personal. Merleau-Ponty refuerza esta visión al señalar que la percepción no es una simple representación del mundo, sino un entrelazamiento del cuerpo con el espacio vivido. No vemos el lugar desde fuera, sino desde dentro, a través del movimiento, el tacto y la orientación. Casey describe este tipo de conocimiento como corpóreo, un saber que no se razona, sino que se habita. En esta etapa, el autor nos lleva a comprender que el lugar no es una categoría menor frente al espacio, es su fundamento olvidado. Todo espacio medible surge de un lugar vivido. La geometría nace del suelo, la ciencia del horizonte visible, la lógica del entorno cotidiano. La filosofía, sugiere Casey, debe recuperar esa dimensión encarnada del pensar. 4. El lugar como memoria y pertenencia. En las páginas centrales del libro, Casey explora la profunda conexión entre el lugar y la memoria. Retoma a filósofos antiguos como Plotino y Agustín y los enlaza con la fenomenología moderna para mostrar cómo recordar es, de algún modo, volver al lugar donde algo sucedió. La mente humana no conserva hechos aislados, sino experiencias situadas. Cada recuerdo tiene un contexto espacial que le da forma y sentido. El lugar, por tanto, no es solo geografía, sino estructura emocional. Es el escenario donde la vida se repite, donde los gestos cobran significado. Nuestra identidad, dice Casey, es una cartografía de lugares vividos. La casa donde crecimos, el camino que recorrimos al colegio, el banco del parque donde nos enamoramos. Cada sitio contiene una porción de nosotros, y nosotros contenemos fragmentos de ellos. Desde esta perspectiva, el desarraigo moderno, la sensación de no pertenecer a ningún sitio, no es un problema psicológico, sino ontológico. La movilidad constante, la virtualización del mundo, la pérdida de vínculos con el territorio, han erosionado la experiencia del lugar. Habitamos sin estar, nos movemos sin arraigo. Casey ve aquí un desafío filosófico y existencial, recuperar la conciencia del estar en el mundo. El autor no propone nostalgia, sino atención. Volver al lugar no significa retroceder, sino volver a sentir. Reconocer que cada sitio tiene una voz, una textura temporal. En una era dominada por la velocidad y la abstracción, recordar el lugar es un acto de resistencia, una forma de devolverle al mundo su densidad y su misterio. 5. La topografía del pensamiento. Casey traza una genealogía del pensamiento topológico a lo largo de la historia. Desde los estoicos, que concibieron el cosmos como un continuo de materia y forma inseparables, hasta los filósofos modernos que buscaron reconciliar espacio y experiencia, el lugar ha sido siempre una frontera entre lo visible y lo invisible. Para Plotino, por ejemplo, el lugar no era un contenedor físico, sino una manifestación del alma del mundo.
En la tradición neoplatónica, todo lugar participa de un orden superior, una jerarquía espiritual. Casey interpreta esto no como una metáfora teológica, sino como un intento temprano de expresar la interdependencia entre lo material y lo inmaterial, entre el entorno y la conciencia. Más adelante, en el pensamiento renacentista, surge una visión más dinámica. El lugar como punto de encuentro de fuerzas, como nodo de energía. Bruno, por ejemplo, ve el universo como una infinitud de lugares habitados, cada uno reflejo del todo. Esta visión, que anticipa la noción moderna de campo, disuelve la rigidez de la física clásica y devuelve al mundo su vitalidad. Casey subraya que toda filosofía del lugar implica una filosofía del cuerpo. No hay lugar sin alguien que lo experimente. Por eso, pensar el lugar es pensar la relación entre sujeto y mundo, entre interioridad y exterioridad. El lugar no está afuera de nosotros, ni nosotros estamos dentro de él. Ambos coexisten en una reciprocidad continua. 6. Lugar y modernidad líquida. Al llegar a la contemporaneidad, Casey enfrenta una paradoja. Vivimos en una época de desplazamiento permanente. Viajamos, migramos, habitamos entornos virtuales. El mapa se ha expandido infinitamente, pero el sentido del lugar se ha diluido. La globalización ha convertido el planeta en una red de ubicaciones intercambiables. Sin embargo, la necesidad de pertenencia no ha desaparecido, simplemente ha mutado. El filósofo analiza el fenómeno del no lugar, introducido por Marc Augé. Aeropuertos, centros comerciales, autopistas, espacios de tránsito que no tienen historia ni identidad. Son entornos de paso donde la experiencia es funcional, no existencial. En ellos, el ser humano está físicamente presente, pero simbólicamente ausente. Casey interpreta esto como la culminación de la tendencia moderna a separar el pensamiento del lugar. Sin embargo, no todo está perdido. En la estética contemporánea, en la arquitectura y en la ecología, emerge un renovado interés por el genius loci, el espíritu del lugar. Artistas, urbanistas y pensadores comienzan a rescatar el valor de la experiencia situada, caminar, observar, habitar conscientemente. En el arte del paisaje, en la fenomenología ecológica, el lugar vuelve a ser fuente de sentido. Casey propone un giro ontológico. Reconocer que el lugar no es una cosa entre otras, sino la condición de posibilidad de toda experiencia. No hay pensamiento sin un suelo donde pensar, ni memoria sin un horizonte donde anclarla. En este sentido, el destino del lugar no es su desaparición, sino su transformación en conciencia. Uno de los aportes más originales de Casey es su análisis del cuerpo como mapa viviente del lugar. El cuerpo recuerda distancias, direcciones, ritmos. Caminar, girar, subir o descansar son modos de orientarse, formas de pensar con el movimiento. La orientación espacial es también una forma de identidad. El cuerpo, en esta visión, no es una máquina, sino un centro de resonancia. Es el mediador entre el yo y el mundo. Cada gesto es una inscripción en el espacio. Por eso, cuando nos desplazamos, llevamos los lugares con nosotros. Las costumbres, los olores, los sonidos se imprimen en la memoria corporal. Ser es, en última instancia, estar corporalmente situado. Casey encuentra en la danza, la arquitectura y la fenomenología del movimiento ejemplos de cómo el lugar se convierte en acto. El bailarín no ocupa un espacio, lo crea con su cuerpo. Del mismo modo, habitar una casa no es simplemente residir en ella, sino dotarla de significado a través de los gestos cotidianos. Así, cada lugar se construye en la interacción entre la materia y la presencia humana. 8.
El retorno al lugar. El final del libro no es una conclusión, sino una invitación. Casey sugiere que nuestra época tiene la oportunidad de reconciliar lo que la modernidad separó: espacio y experiencia, razón y sensibilidad, cuerpo y mundo. Para lograrlo, debemos volver a pensar el lugar no como una cosa, sino como una presencia activa. Volver al lugar implica desacelerar, observar, escuchar. Implica reconocer que cada sitio tiene una temporalidad propia: la lentitud del bosque, el eco de una catedral, el pulso de la ciudad. Habitar, en el sentido más profundo, significa participar de esa temporalidad. Significa aceptar que somos parte del mundo, tanto como él es parte de nosotros. Casey concluye que la historia del lugar es también la historia del pensamiento occidental, una oscilación entre el olvido y el redescubrimiento. Lo que llamamos destino del lugar es, en realidad, el destino del pensamiento mismo, siempre en búsqueda de su punto de apoyo, su suelo, su horizonte. 9. El lugar como destino del ser. A lo largo de los siglos, el lugar ha pasado de ser el fundamento de la experiencia a convertirse en una abstracción, y luego a ser redescubierto como esencia de lo vivido. En ese viaje, la humanidad ha aprendido y olvidado que su existencia depende de un equilibrio entre movimiento y arraigo. El pensamiento moderno, obsesionado con la velocidad y la medida, intentó sustituir el lugar por el espacio, pero el cuerpo, la memoria y la sensibilidad no se adaptan a la geometría, siempre reclaman un aquí. En un mundo donde los satélites trazan rutas y los algoritmos predicen desplazamientos, la reflexión de Casey resuena como una advertencia y una promesa. No somos viajeros en un vacío, sino habitantes de un tejido de lugares. Pensar es recordar el suelo que nos sostiene. Ser es, finalmente, estar en un lugar. Comparte y suscríbete.